hay veces que no podemos terminar de controlar todas las cosas que pasan de por parte de la tecnología, ¿verdad? Y más que nada cuando queremos que todo nos salga bien, ¿no? Siempre tiene que salir algo. Siempre tiene que salir algo y por una u otra cosa no pude iniciar puntual en esta noche. Pero darles la bienvenida, gracias por estar conmigo en esta noche de viernes 25 de marzo. ¿Y qué tenemos para el día de hoy, mis queridos amigos? Vamos a estar hablando sobre algunos temas que normalmente planteo entre semana para quien no haya visto los videos, otro tipo de contenido, porque seguramente eh, estarán viendo mi gente del marco jurídico que no me deja abajo. Quizás, porque aquí estoy viendo, de hecho lo estoy viendo directamente en el marco jurídico. Este proyecto de consulta semanal es más un proyecto personal, profesional, eh, por parte de un servidor, no es tanto al contenido que normalmente subo en el marco jurídico, pero de todas maneras hacemos bola, ¿no? Hacemos bola con mi querida comunidad del marco jurídico y pues que también suelen participar en estos en vivo que estamos tratando de traer para ustedes para fin de semana, ya cerrando la semana. No necesitamos nada más necesitamos para poder pasar un rato agradable, para poder aprender un poquito más. Me encanta poder dar estos temas que quizás le pueda ayudar a alguna persona y qué mejor dar este tipo de temas que son sencillos dentro de lo que cabe, pero quizás mucha gente no los conoce bien, no es su fuerte. Este tipo de contenido de hecho va dirigido a personas que pues no tienen nada que ver con el derecho. Ya decía yo que este es otro tipo de contenido que no tiene nada que ver con lo que usualmente subimos al marco jurídico, pero son totalmente bienvenidos. Yo quisiera saber si se está escuchando bien esta transmisión porque no me encantaría estar hablando como loco. No sé si pudiera alguien decirme, si alguien está viendo esto en este momento, que me diga, sí se escucha. Por favor, se lo suplico, casi se lo ruego. Bien, parece que sí. Bien, ¿qué estuvimos viendo durante esta semana? Esta semana en realidad partí el contenido en dos con la semana pasada. La semana pasada lamentablemente tampoco pude hacer este en vivo. He tenido unas semanas algo apretadas, pero bueno, estamos regresando otra vez, estamos retomando esta consulta semanal y el día de hoy, les decía, partí el contenido de la semana pasada con el de esta semana. La semana pasada estuve hablando entre semana, hago unos cortos, unos reels, eh, tanto en TikTok como en TikTok hago TikToks. En Facebook, ya saben, en Facebook e Instagram son los Reels, ¿no? Los famosos Reels. Y tratamos de hacer unos Reels que sean lo más corto posibles, muy dinámicos, que sean breves, que sean concisos para poder llamar la atención de la gente y poder el fin de semana, este día, el viernes, entrar de lleno con estos temas y poder dar una explicación un poquito más amplia, porque obviamente por ser videos cortos en los reels, en los TikToks, pues se pueden ir muchas ideas. Muchas veces no, ya me tocó con uno que no supe transmitir muy bien la idea que quería plantear en el video y me han dicho, a ver, pero dijiste esto, en el título del video dice esto, pero luego dices lo otro, entonces, ¿qué quieres decir, no? Entonces se presta mucho para eso, para muchas veces desinformar, así muchas veces lo que se quiere hacer es informar, pero se termina siendo algo totalmente diferente.
Entonces, eh, vamos a ver. Se escucha perfecto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por estar conmigo en esta transmisión de viernes en viernes, que bien pudieran estar haciendo otras cosas, ¿no? Quizás, pero están aquí conmigo. Qué más se necesita? Un buen café. Tenemos un diccionario para poder resolver dudas y la ley. ¿Qué más necesitamos para poder eh, desarrollar estos temas, ¿no? Solo eso. Bien, ¿qué estuvimos viendo durante la semana? La semana pasada, les decía, vimos qué es el aval, algunas diferencias entre el aval y el fiador. En la práctica, muchas veces se suele dar esta confusión entre estas figuras porque eh, son figuras sí parecidas, no 100% lo mismo, pero vamos a ver que tienen características, si bien es cierto, parecidas, también hay características que a todas luces se pueden identificar, ¿no? Que son totalmente diferentes, que son totalmente diferentes estas figuras del derecho. Empezando por el hecho de que la figura del aval y la figura del fiador son de dos ramas del derecho totalmente diferentes. Para quienes no sepan, obviamente el derecho se subdivide en diferentes ramas de este derecho. Véanlo así literalmente como ramas de un árbol. El tronco del árbol es el derecho y todas las demás ramas son subdivisiones del derecho. Entonces, para poder entender de qué estoy hablando, ¿verdad? Porque pudiera ser de lo mismo, ¿no? Quizás, pero no. Estamos hablando de principalmente el aval, que es una figura de carácter mercantil, y el fiador, que es una figura totalmente de la rama del derecho civil. Pero ¿por qué esto? Porque les decía, viendo desde ese punto de vista el derecho como el tronco de un árbol y las demás ramas, subdivisiones, tenemos que es esencial tratar de hacer este tipo de diferenciaciones, porque de ahí debemos partir para poder identificar cuáles son esas características de las que estoy hablando, de las que se supone que diferencian estas ramas, estas figuras del derecho, como son el aval y el fiador, que muchas veces confundimos como figuras muy parecidas, que pudieran ser lo mismo, ¿no? Oye, por ejemplo, me ha tocado muchas veces ver en la práctica, es que mi aval, ¿no? Para contratos de carácter civil, como por ejemplo el arrendamiento, lo vamos a estar viendo. Por ejemplo, el arrendamiento, ¿no? Es que mi aval, y es que quizás no esté tan mal dicho, pero es que no se trata propiamente de un aval. Quizás sí, pero dependerá del caso en concreto. Vamos un poquito más a materia del por qué estoy diciendo todo esto. El fiador, les decía, el aval, perdón. Vamos empezando aquí tengo primero el aval y vamos empezando por el aval. Dice la teoría en materia mercantil que el aval es una figura de la materia mercantil. La figura del aval garantiza una deuda de forma parcial o total en favor de una persona que se ha obligado a pagar una deuda. Un ejemplo claro de dónde vemos al aval es, por ejemplo, en documentos como el pagaré. En el pagaré siempre vemos el clásico de papelería. En el clásico de papelería vemos por el frente todas las características del aval. Debo pagaré en favor de fulanito de tal, por la cantidad de tal, en fecha tal, en lugar tal, ¿no? Y luego abajo los datos del deudor, fulanito de tal, domicilio tal, bla, 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 bla. Y en la parte de atrás vemos los datos, viene ahí una parte de un cuadrito con los datos del aval.
es ahí donde aparece el aval, ¿no? Y por qué decía es una figura que va a garantizar que cuando una persona se obliga a pagar cierta cantidad en efectivo, como en este caso estamos hablando del pagaré, puede hacerlo, puede obligarse al aval a de igual manera a ser requerido, puede ser obligado a ser requerido de manera total por el total del adeudo, por ejemplo en el pagaré, el total del pagaré, si te otorgan en ese pagaré la cantidad de 1,000 pesos, ¿no? El aval puede adquirir esa deuda de manera total o parcial, nada más que para poder diferenciar esto, se tiene que hacer la anotación en este documento. En este documento se tiene que hacer la anotación. Bueno, no me quiero obligar al 100% del adeudo en caso de que tú no pagues, mano, ¿no? Me hago cargo solamente del 50%, ¿no? Pero se tiene que señalar en el mismo documento que esta persona, fulanito de tal, como en su carácter como aval, se obliga a hacer el pago únicamente por el 50%. Pero vamos a ver una diferencia total entre el aval y el fiador. Porque el fiador, como ya venía diciendo, pertenece a la rama del derecho civil. Es más bien identificado como un contrato entre la persona que se obliga con otra, ¿no? Vamos por partes. Una persona que en su carácter de fiador se obliga con otra a, en su lugar, hacer o no hacer determinadas obligaciones, ¿no? ¿Cómo identificamos un ejemplo? Un ejemplo, porque quizás estoy haciendo bolas a la gente con todo esto. En el contrato de arrendamiento vemos normalmente a la figura del fiador, no del aval. Muchas veces veo en anuncios, ¿no? Se renta tal domicilio, tal finca con tales características, con aval con propiedad, ¿no? Bueno, pero no estará hablando de fiador. El fiador es el que se ve normalmente, la figura que se ve en el contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque el fiador, a diferencia del aval, tiene beneficios de orden y excepción. Y de exclusión, perdón. En una persona, en caso de que el arrendatario, por ejemplo, llegue a incurrir en mora en alguna de las mensualidades de la finca, en caso de que llegue a tener algún adeudo, ¿no? Que empieza a deber, no puede ir el arrendador directamente con el fiador a requerirle. Esos son esos beneficios de orden. Primero, el arrendador deberá agotar el requerirle al deudor principal, en este caso el arrendador, que es con quien hizo el contrato de arrendamiento, ¿no? Y posterior a ello, una vez que fue mm, que de manera indubitable el arrendador ha demostrado que el arrendatario no pudo hacerse cargo del pago de la renta, pues ahora sí ya podemos ir con el fiador. Mientras no, antes no pueden el arrendador en este caso. Esa es la diferencia con el aval. El aval, el aval es tan deudor, yo siempre lo digo. Quizás no es algo, es una mera opinión mía, pero es mi manera de concebir este concepto. Que el aval es tan deudor como el deudor principal, como lo veíamos en el, en el documento del pagaré. Sí, cuando incurre en mora la persona que solicitó prestado y que signó el pagaré en favor de otra persona, el acreedor normalmente en la práctica va directamente con
el deudor principal, por no molestar quizás al aval. Pero en muchas ocasiones, pues da la casualidad de que pues, el deudor principal casi no se dará. El deudor principal no pudo pagar por X o Y razón, y no hay ese como tener que decidir entre, ok, pues tengo que cobrarle primero hasta las últimas consecuencias a esta persona. No, puedes ir directamente con el aval a hacer el requerimiento del pago. Esa es la diferencia. Hay en la figura del fiador hay un impedimento, digamos un beneficio que tiene esta figura para que se le requiera del pago en caso de que, lo veíamos en el ejemplo del arrendamiento, en caso de que el arrendatario no pueda pagar. Esas son como algunas de las características principales que podemos llegar a ver en estas figuras. Y bueno, no sé si haya, los veo en los comentarios, no sé si hay alguna pregunta. Adelante. Estamos aquí en confianza, mis queridos amigos. ¿Cómo va? Cómo pinta su semana? ¿Cómo van cerrando la semana, más bien? Va bien. ¿Todo bien? Mucho trabajo, mis queridos amigos. Excelente, pues continuamos. Les decía yo que aparte de estos temas, estuvimos viendo también, estuve compartiendo algunos videos con algunas características del embargo. Más bien, lancé dos preguntas entre semana. ¿Qué tan probable es que se dé un embargo cuando tu deuda es con una institución de crédito, con un banco? ¿O qué tan probable es que sea con una persona física, con un agiotista, como coloquialmente se les llama, con un prestamista, ¿no? ¿Qué tan probable es? ¿Qué tan probable es? Ustedes me dirán, aquellas personas que pudieran estar viendo eso, este video, ¿qué tan probable es que esto suceda? Bueno, yo tengo algunas teorías que he podido ver en la práctica, ¿no? Con este tipo de deudas. ¿Qué tan probable es que una institución de crédito, qué tan probable es que un banco te embargue? Yo pienso, yo pienso que a raíz, obviamente de la práctica, que muchas de las veces para que se pueda llevar a cabo este embargo, dependerá de algunos factores que ya estaremos viendo. Pero primero, para quienes no sepan, vamos por aquí, tengo un diccionario jurídico y vamos a darle lectura a qué es, miren, diccionario. Vamos a darle lectura a lo que es un embargo de acuerdo a este diccionario jurídico de Jure Editores. Dice el embargo. El embargo es una figura del derecho procesal. Ya estábamos hablando un poquito de ramas del derecho. El embargo es una figura del derecho procesal. Es número 1. Afectación de una cosa por decisión judicial o administrativa que persigue asegurar cautelarmente la ejecución de una pretensión en juicio o satisfacer una acción ejecutiva. Generalmente se efectúa mediante secuestro o depósito de la cosa embargada. El depositario puede ser el demandado o el ejecutado, si así lo decide el actor. 2. La afectación puede ser de una o varias cosas determinadas, pero también puede recaer sobre el conjunto o universalidad de bienes de una persona civil y de quiebra, en el derecho procesal mercantil, con el embargo, o como también se le llama aseguramiento, de los bienes del concursado o del quebrado respectivamente. En todo caso, los bienes embargados deben ser de propiedad privada, estar en el comercio y no ser aquellos que la ley señala como inembargables. Esto es importante. El embargo, además, se debe basar en una resolución de autoridad competente. El embargo no es un acto que pertenezca exclusivamente a la competencia de los órganos judiciales,
sino también lo puede ordenar las autoridades administrativas en los procedimientos administrativos de ejecución, como el SAT sería un ejemplo, la Hacienda, ah, como ah, en los procedimientos administrativos de ejecución, como es el de la llamada facultad económico coactiva para el cobro de los créditos fiscales, ya decía la Secretaría de Hacienda. En fin, los órganos jurisdiccionales pueden decretar dos tipos de embargo: el provisional, como una medida cautelar, y el definitivo, como una medida dirigida a la ejecución de sentencia y de los demás supuestos de la vía de apremio. Bien, como bien decía, es una medida. Puede ser dos sopas, ¿no? Es lo que nos está diciendo este diccionario. Puede ser dos sopas. Puede ser de manera precautoria o puede ser de manera ejecutoria. Ya al final, ya llegando al final de un procedimiento. Para poder ejecutar una sentencia, se lleva a cabo un embargo o de manera precautoria. Pero, ¿cómo se lleva a cabo de manera precautoria? Hay varias vías. La vía en la que vamos a ver en este caso es la vía ejecutiva, que es cuando ya existe una deuda líquida que le podemos mostrar al juez y que muchas veces, por ejemplo, volvamos otra vez con el ejemplo del pagaré. El pagaré ya contiene en sí aparejada ejecución, se le llama. Que esto que nos indica, ya existe una deuda líquida y por consecuencia, en lo que vemos si es cierto que debes o no debes, el juez de facto ejecuta, se le llama, se me está olvidando la primera, eh, se me está yendo la primera, el primero, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llama? Bueno, en el primer auto, en el auto donde admite la demanda, cuando se presenta la demanda, el juez va a admitir la demanda en su caso y en ese mismo orden, a la hora del emplazamiento, se va a hacer la diligencia de requerimiento, señalamiento de bienes y embargo, ¿no? Esa es de manera ejecutiva, de manera precautoria también. ¿Por qué? Porque esto no significa que ya con estos, ya embargamos los bienes, ya la hicimos, ya esto nada más es para garantizar, al inicio, cuando se hace un embargo al inicio, es únicamente para garantizar el adeudo de esa demanda, ¿no? Es únicamente para garantizar, pero bien, el demandado puede demostrar que o que pagó o que venció el pagaré o que X o Y, cualquiera de las excepciones que hay para defenderse, si el demandado llega a lograr defenderse durante el juicio, obviamente van a tener que deshacer este embargo. Por eso es que es precautorio, nada más es para garantizar. Durante el juicio vamos a ver si el actor ha demostrado su acción y posterior a eso, una vez que hay una sentencia, con esos bienes que se tomaron, se han tomado al principio del juicio, pues se va a garantizar, vamos a ver si es cierto, que con esos bienes se garantizan, pero en teoría se garantiza con eso el adeudo que en las pretensiones de la demanda se quería llegar a cobrar, ¿no? ¿Y por qué esto es de manera precautoria? O puede haber un embargo de manera ejecutoria al final de una sentencia, una vez que se pasa, a lo mejor no se hizo el embargo al principio del juicio, pero se pasan por todas las etapas procesales del juicio y al final del juicio, pues para poder garantizar la ejecución de una sentencia, ya una vez que fue condenado al demandado, no hay nada más que hacer, pues el juez va a ordenar que se le embarguen bienes bastantes para poder garantizar igual el adeudo. Se hace un remate sobre estos bienes y sobre este remate pues se hace el cobro efectivo de esta sentencia.
Pero bueno, ya después de haber platicado todo esto, regresemos al tema que les había planteado al principio. ¿Qué tan probable es entonces que una institución de crédito, en la práctica, que un banco te llegue a embargar? Yo sostengo que en la práctica deben de suceder ciertas... eh, se deben alinear ciertos astros, ¿no? Diríamos por ahí. Que la cantidad, que la cantidad del adeudo sea considerable. Que sea una cantidad que eh, para poder iniciar un trámite judicial y todo lo que implica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo decía en el video que publiqué, los costos judiciales no son baratos, no son baratos. Deja tú el abogado. Para poder llegar al embargo, hay que pagar cerrajero, hay que pagar cargadores, hay que pagar, si no hay dónde depositar los bienes, hay que pagar dónde llevarlos a algún almacén, a alguno de estos lugares donde, eh, pues sí, almacén donde depositar los bienes, eh, etcétera, etcétera. Suelen salir diferentes tipos de, de gastos durante una diligencia de embargo, además de que el puro cobro de los abogados, ¿no? De honorarios, pueden llegar a ser costosos. Entonces, si una institución de estas, por tal de evitar hacerse esos costos y que de una manera extrajudicial se pueda obtener lo más posible, te lo, te lo firmo. Primero ven que todo lo posible, todo lo que eh, van a hacer todo lo posible, perdón, van a hacer todo lo posible porque en la vía extrajudicial se pueda recuperar la mayor cantidad que se pueda. ¿Qué podría ser una cantidad considerable? Yo diría que quizás de 50 a 150,000 pesos, quizás ya puedan ver alguna retribución de todo lo que ha perdido el banco, ¿no? Llámese interés, aparte del adeudo, el adeudo principal, intereses moratorios, ya ves que casi no te agregan intereses, ¿verdad? Intereses moratorios, intereses ordinarios, bla, 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 todo te genera interés. Entonces, eh, el banco siempre va a buscar garantizar, ganar lo más que se pueda, pero evitar lo más que se pueda los juicios. ¿Por qué? Porque también otra cosa que decía es que tienen muchos créditos, entonces no les conviene con esta cartera de clientes tan amplias que pueden llegar a tener de créditos variados, no les conviene que por cada, imagínense cuántas personas no les deberá, ¿no? Que muchas veces, que muchas veces dicen que ni siquiera le pierden nada, ¿no? Se pagan esos créditos que otorgan muchas veces se pagan solos, ¿no? Dicen las leyendas. Pero um, por eso es que les digo que es poco probable, es poco probable que una institución de estas se vaya a tomar el tiempo, a menos de que no sea una cantidad considerable. Puede ser de ahí, de esa cantidad que acabo de decir, y quién sabe, también depende mucho del caso en concreto, pero si no es una cantidad considerable con la que ellos puedan tener una retribución importante, no van a generar gastos judiciales que quizás, porque esa es otra de las cosas que yo planteaba. Si no hay viabilidad en el cobro, lo dan por perdido. Lo dan por perdido. Van a insistir, van a seguir insistiendo en el cobro extrajudicial. Van a seguir insistiendo en el cobro extrajudicial. ¿Por qué? Porque les decía, con tantos y tantos
créditos que tienen no van a generar, no van a meterle dinero bueno al malo. ¿Por qué? Porque muchas veces mmm, una persona que se vuelve incapaz de hacer el pago de un crédito importante, no va a tener con qué pagar, ¿no? Entonces, si no tiene viabilidad de cobro, si no tiene una capacidad patrimonial importante, con qué recuperar, muchas veces de ahí derivan también muchos créditos hipotecarios, ahí pues tienen con qué garantizar, digamos, la recuperación de un préstamo. El banco, por ejemplo, está hipotecada la casa, te quitan la casa, ¿no? Ahí sí, yo te diría, aguas, debes la hipoteca, ponte de acuerdo con tu acreedor, porque tarde que temprano puede llegar a suceder que te estén ya emplazando por la, la recuperación de este crédito, ¿no? Pero cuando son créditos más modestos, veo yo complicado que una institución de estas, repito, le meta dinero malo al bueno. Porque no hay viabilidad de cobro. Entonces este es un buen punto. Este es un buen punto. Pero vámonos a otro extremo totalmente. Que podían ser aquellos, digamos, como les dicen ustedes. Yo les he escuchado decir que agiotistas, aquellas personas que se dedican a hacer préstamos pequeños, los agiotistas, prestamistas, no sé, etcétera, etcétera, este tipo de personas que incluso me ha tocado ver que hacen firmar a la gente hasta en blanco. Es difícil de escuchar, pero sucede mucho en la práctica. Sucede mucho en la práctica que incluso les hacen firmar en blanco. ¿Por qué? Porque este tipo de préstamos de boca en boca no son nada formales. Les hacen firmar, los ubican bien el domicilio y de igual manera van a tratar de evitar lo más posible, pero pues igual ustedes saben que hay muchos abogados y muchos profesionales del derecho que incluso nos dicen algunos abogados quitaplanchas. Abogados quitaplanchas, ¿por qué? Porque te van a embargar, te van y te embargan hasta el perico, hasta el perro, hasta lo que sea. Lo que sea van a quitarte. Porque tratan de recuperar lo más posible ese adeudo. Además de que en la mayoría de las ocasiones les inflan los intereses a las personas para que se vuelvan impagables. Quizás para tratar de recuperar de esta manera tan rapaz los préstamos que les hacen, ¿no? Yo siempre digo, lo mejor que puedes hacer es no pedir prestado. Muchas veces se hace por necesidad, muchas veces se hace por algunas cuestiones, pero yo siempre lo mejor, si antes que vas a si alguien si llegara una persona a preguntarme, oye, mira, necesito tomar este préstamo por X o Y, ¿sabes qué? Si no tienes capacidad de pago, mejor no lo tomes. Te puedes arriesgar a posteriormente llevarte un trago muy amargo con este tipo de situaciones como lo son los embargos. Entonces, aquí muchas veces este tipo de personas que se dedican a estos préstamos y también de igual manera estos abogados que se dedican, yo no veo qué ganancia hay ahí, porque es un trabajal el llegar hasta pues tú dirás, ¿no? Que todo termina en el embargo de la primera diligencia, ¿no? En el emplazamiento. Pero no, o sea, hay que seguir el procedimiento hasta el final. Y así como están los tribunales, bueno, pues ahí les encargo, ¿no? Entonces hay muchos abogados que se dedican, es respetable, cada quien es su problema, pero yo no veo cómo haya algún tipo de ganancia en ese tipo de negocios. Pero hay abogados que se dedican a eso y pues es totalmente respetable.
Bien, me decía otra pregunta que se me hacía bastante pertinente. ¿Es legal todo lo que hace la autoridad? ¿Es legal todo lo que hace la autoridad durante un embargo? Y se refería, este cuate se refería a cuando hacen el rompimiento de cerraduras, hacen entran obviamente sin permiso, pues, llevan una orden judicial. Y me decía, bueno, todo esto es legal, todo esto se puede. Y bueno, sí, sí es legal, sí es legal. O sea, la ley establece, tanto la ley de mercantil como la ley civil, establece que el juez, para poder hacer cumplir este tipo de determinaciones en las que, como es el caso de esta diligencia de embargo, pero pues hay muchas otras tipos de diligencias en las que el juez determina qué medidas se tienen que tomar. Entonces, por obvias razones, si tú crees, si se van a ir a meter a tu casa, tú crees que la persona se va a poner de buenas, pásenle, aquí está su casa, quieren cafecito, quieren un té. Obviamente no, la gente en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de participar en algunas de estas diligencias y lo último que la gente hace es ponerse de buenas, ¿sí? Y también en YouTube tengo un par de videos en los que he podido reaccionar a unos embargos y se ve todo este tipo de cuestiones. La gente obviamente no la vas a encontrar de buenas, no te van a abrir, te van a correr, te van a recordar a tu mamá. Entonces, pues, ¿qué necesita la autoridad para poder hacer valer su autoridad? Pues valga la rebusnancia, autoridad. Entonces, para que el juez pueda cumplir con sus determinaciones a través del personal del juzgado que va a realizar la diligencia en este caso, hace uso, dice textualmente la ley, hace uso de la fuerza pública. Hace uso de la fuerza pública. ¿Qué es esto? Que el juez ordena a la Secretaría de Seguridad, a la comisaría local, no sé, depende mucho de la localidad de cada lugar, que presten el servicio uno, dos, quizás más eh, agentes de la seguridad pública, policías municipales. Entonces, por eso es que vemos llegar a la autoridad, ¿no? Con todo el peso de la ley, a romper chapas. Eso es otra. Hay que contratar cerrajeros, hay que llevar cargadores, hay que llevar... no es cualquier cosa, la verdad es que es todo un show. Es todo un show. Les recomiendo los videos que a los que reaccioné, son muy chistosos. Son chistosos los videos que reaccioné, no sé si yo, quizás también, pero pero se los recomiendo mucho. Están curiosos esos casos. No son ah, pues la gente sí se pone en un plan muy muy complicado para poder cumplir con estas diligencias. Entonces están bastante interesantes. Entonces, sí, sí es legal, respondiendo a la pregunta, sí es legal, sí es legal, el juez lo ordena que se haga uso de la fuerza pública y que se haga rompimiento de cerraduras, que te cierro la puerta del portón, ¿no? Pues que la rompo, que abren, como sea, pero te van a abrir la puerta, van a romper las chapas, van a romper cerraduras, lo que sea, la puerta hay que tirarla. Y eh, para aquellas personas que entorpezcan esta diligencia, para aquellas personas que entorpezcan este tipo de diligencias, incluso hay arresto hasta por 36 horas. No lo digo yo, lo dice la ley. Entonces, aquellas personas que se atreven a ponerse muy salsas contra el servidor público, contra los abogados o contra incluso los mismísimos policías, pues se van a llevar la sorpresa de que se van a ir esposados en la patrulla. Así que, bueno, estos fueron algunos de los temas que estuve viendo en esta semana. Si llegara a haber alguna pregunta, tanto ahorita todavía lo que resta de este en vivo, o ya una vez que se queda la grabación,
Si existe alguna duda, por favor, obviamente no somos infalibles. Si en este momento no hubiera respuesta para ello, con mucho gusto están los medios de contacto. Aquí vienen mis otras redes sociales, así como el medio de contacto, mi teléfono, ahí viene, ahí lo van a poder ver. Para que en caso de alguna duda estoy a sus órdenes. Para quien me conozca, tienen su otra casa que es el marco jurídico. Este video está totalmente directa. Este en vivo es para mi cuenta personal, abogado Marco Alfonso Sánchez. Pero está su otra casa que es el marco jurídico, donde subimos otro tipo de contenido. Es una revista legal donde tratamos de subir contenido legal entretenido para que puedan aprender, para que puedan entretenerse un rato, valga la redundancia, artículos, videos, reacciones en vivos, eh, entre muchas y muchas cosas más. Así que bueno, muchas gracias por estar viendo este en vivo. Vamos a estar cerrando la edición de hoy. Muchas gracias. Recordarles mis otras redes sociales, les decía, el marco jurídico en Facebook. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram y TikTok.